Hola, bienvenidos y bienvenidas a nuestro podcast Entre la memoria y el olvido, navegando por los casos de desaparición forzada en Bogotá y sus alrededores. Yo soy Lina y tal y como lo señala el título de este podcast, el día de hoy estaremos abordando las atrocidades de la desaparición forzada a través de 3 casos. Empezaremos por el caso de Nidia Erika Bautista, socióloga y economista militante de la M19. A continuación hablaremos del caso del colectivo 82, el cual es un caso sobre un grupo de estudiantes de universidades públicas desaparecidos. Y finalmente dialogaremos sobre las desapariciones ocurridas en el marco de la toma del Palacio de Justicia. Abordaremos la desaparición forzada de esta manera para que ustedes como nuestra audiencia puedan reconocer varias cosas. La primera, que Bogotá, a pesar de ser una zona urbana y la capital de Colombia, también ha sido una zona de conflicto afectada por la desaparición forzada. La segunda cosa que buscamos es que se dejen los prejuicios frente a las víctimas de este terrible crimen, pues a lo largo del tiempo se ha manejado el discurso de que si alguien ha sido desaparecido es por algo o se lo merece. Y buscamos también que se deje de estigmatizar a sus familiares que pues hasta el día de hoy no pierden la esperanza de saber lo ocurrido con sus seres queridos y continúan con el proceso de búsqueda en Bogotá. Por último, esperamos que ustedes, como nuestros oyentes, logren dimensionar, aunque sea una fracción de las implicaciones de la desaparición forzada, por medio de estos casos específicos, de tal manera que las estadísticas y cifras que se escuchan y suelen ser compartidas alrededor de este fenómeno dejen de ser para ustedes personas sin rostro, sin importancia, sin significado, y entiendan que son los padres, madres, hijos, hijas, hermanos, hermanas, tíos o tías de alguien más. No siendo más, le doy la palabra a Sebastián, uno de nuestros invitados, para que les empiece a contar acerca del caso de Nidia Erika Bautista. Un saludo para nuestros oyentes. Yo voy a hablar un poco sobre una de las muchas historias de desaparición forzada en nuestro país que nos demuestran pues que este tipo de violencia es inhumana, vergonzosa y múltiple. Les voy a hablar un poco sobre la historia de Nidia Erika Bautista, quien desapareció el 30 de agosto de 1987. Ella era una joven bogotana de 33 años, socióloga y economista, quien fue detenida por militares del Ejército Nacional, siendo torturada durante 2 semanas, obligándole a firmar una declaración de su vinculación al movimiento 19 de abril, M19, donde realizaba trabajo social y político. Entonces pues básicamente la historia es que ese 30 de agosto Nidia, después de salir de la celebración de la primera comunión de su hijo Eric Arellana, de entonces 12 años, fue detenida por un grupo de hombres armados pertenecientes a la Brigada 20 del Ejército y fue llevada a una finca de Quebrada Blanca en el municipio de Guyatebal, donde pues fue torturada y agredida sexualmente, y 13 días después su cuerpo se encontró en la vía Bogotá-Villavicencio en estado de descomposición, lo que claramente imposibilitó la identificación de su cuerpo, y durante 3 años su familia pues no supo nada de ella. Y pues el sargento Alfonso Garzón declaró en 1991 ante la Procuraduría que la Brigada 20 fue la responsable de su desaparición, con la aprobación del coronel Álvaro Velandia Hurtado, lo que llevó a que Velandia pues fuera destituido sino hasta el 2009, pero pues en 2013 fue reinstalado y recibió compensación luego de que se anulara la orden de detención pese pues a la gravedad de las imputaciones por detención, desaparición, tortura y asesinato. Y pues a pesar de las múltiples pruebas y condenas, el crimen hoy en día sigue impune debido a recursos jurídicos de Velandia y demás nombres relacionados con el caso, dejando a Nidia Bautista sin responsables hasta el día de hoy y a su familia con el desconocimiento de una porción realmente importante de los hechos. Y pues frente a la búsqueda de la verdad y la justicia, la familia de Nidia nunca ha desistido desde el momento en el que se encontraron sus restos, pues un camino que les ha costado pasar por la estigmatización, la represión, las amenazas y la violencia, situación que pues viven miles de familiares de víctimas de desaparición en Colombia, llevándolos incluso al exilio, como ocurrió con su hijo Eric, quien vivió en Alemania hasta el 2006, teniendo que volver a salir del país apenas 8 años después, al ser hostigado por desconocidos en el 2013. Y pues a pesar de todo, su familia nunca ha desistido en la lucha de los derechos humanos, de las mujeres y de todos los familiares de las víctimas de la desaparición forzada. Y pues en su nombre pues fue creado en 1929 la Fundación Nidia Erika Bautista, donde su hermana Janet Bautista pues es la encargada de dirigirla, una entidad con enfoque de género que pretende conmemorar a las mujeres colombianas que militan con coraje por la defensa de los derechos humanos y están en contra de la desaparición forzada. Y pues cada 30 de agosto Nidia es recordada por
pues como símbolo de las víctimas de desaparición en Colombia, con la conmemoración del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, fecha que ha sido declarada por la Organización de las Naciones Unidas para recordar a las personas que han sido detenidas, ocultadas y reportadas desaparecidas en el mundo. Y como el de Bautista, hay miles de historias y todas representan desafíos que hoy son más urgentes que nunca para Colombia, pues uno de los pilares del punto de víctimas del acuerdo firmado por las FARC tiene precisamente que ver con las personas dadas por desaparecidas en razón y en el contexto de la guerra. Y en Colombia, hasta el día de hoy, no hay ningún mecanismo legal o administrativo que les permita a los allegados de un miembro de una agrupación ilegal buscar una compensación, y la razón es básicamente porque la ley no los considera como víctimas. Y si ella cometió un delito, que la lleven a una cárcel, pero no la desaparición forzada, no esa muerte en vida. El caso Colectivo 82 es un colectivo de familiares que a partir de la desaparición de sus seres queridos en el año 1982 se dispone unir fuerzas para exigirle al Estado colombiano la razón del paradero de estos. Sus familiares fueron desaparecidos en medio de una cacería de brujas que pretendía encontrar a los secuestradores de los hijos del narcotraficante José Jader Álvarez. Las víctimas dentro de este caso son Orlando García Villamizar, estudiante de Derecho de la Universidad Nacional, desaparecido el día 4 de marzo de 1982. Pedro Pablo Silva Bejarano, estudiante de Derecho de la Universidad Nacional, desaparecido el día 4 de marzo de 1982 en inmediaciones a la Universidad Nacional. Su desaparición se dio junto a la de Orlando García Villamizar. Alfredo Rafael San Juan, estudiante de Arquitectura de la Universidad Nacional de Colombia e ingeniero catastral de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, retenido y desaparecido el día 8 de marzo de 1982. Este día también fue desaparecido su hermano Samuel Humberto San Juan, quien estudiaba antropología en la Universidad Nacional. También está desaparecido en este caso Edgar Helmut García Villamizar, estudiante de Sociología de la Universidad Nacional de Colombia, desaparecido el día 18 de agosto de 1982 y quien fue retenido junto a su sobrino de 4 años y junto a Rodolfo Espitia Pérez, un menor de edad que se desempeñaba como sastre y fue desaparecido en esta misma fecha. Gustavo Campos Guevara, estudiante de Ingeniería de Sistemas de esta misma universidad, desaparecido el 23 de agosto de 1982. Hernán Ospina, mecánico, desaparecido el día 11 de septiembre de 1982 y quien fue retenido y sustraído de su trabajo por 2 hombres que se identificaron como miembros del F2. Rafael Guillermo Prado, estudiante de Derecho de la Universidad Nacional, desaparecido el día 12 de septiembre de 1982, cuando se dirigía al taller de Hernán Ospina. El Brandon Joya Gómez, estudiante de Ingeniería Mecánica de la Universidad Nacional, desaparecido el día 13 de septiembre de 1982, quien fue visto por última vez en Gachalá, custodiado por miembros del F2. Recordemos que el F2 es seccional de inteligencia de la policía. También aquí está Manuel Darío Acosta, campesino, capturado en Gachalá por miembros del F2 en un operativo que pretendía ubicar a los hijos de José Jader Álvarez. Y Bernardo Acosta, campesino, capturado el 15 de septiembre de 1982 en Gachalá junto a Darío Acosta Rojas. Hay que señalar esto, y es que Bernardo aparecería muerto el 7 de octubre de ese mismo año. Después de 40 años de lo sucedido, ningún participante de la desaparición de estos jóvenes ha sido juzgado. Por estas razones, en su momento se temía de la completa impunidad de este crimen, por medio de la prescripción de estos hechos. Sin embargo, hoy podemos contar con que este caso ha sido declarado como crimen de lesa humanidad. ¿Qué significa esto? Que no tiene prescripción. Sus familiares, amigos y el estudiantado de la universidad hoy los recuerda y no ha permitido que su memoria muera. Los desaparecidos del caso Colectivo 82 hoy siguen presentes en las luchas, murales, cátedras y persistencia de toda una comunidad. Ahora me gustaría dejarlos con mi compañera Laura, quien nos comentará un poco sobre otro caso que ha marcado la historia de Colombia, sobre los hechos ocurridos en la toma y retoma del Palacio de Justicia. Bueno, mil gracias compañero por tu intervención. Así como lo dijo David, este es un caso que ha marcado la historia de Colombia y que aún sigue abierto en busca de la verdad, la justicia y la reparación para las víctimas y sus familias.
Pero exactamente, ¿qué ocurrió en el Palacio de Justicia? ¿Quiénes fueron los responsables? ¿Qué pasó con las personas que salieron vivas del edificio y luego desaparecieron? Primero demos un contexto brevemente de los hechos. El 6 y 7 de noviembre de 1985, un grupo de guerrilleros del M-19 tomó por asalto el Palacio de Justicia en el centro de Bogotá. Su objetivo era someter a juicio al presidente Belisario Betancur por incumplir los acuerdos de paz firmados en 1984. En ese entonces, la respuesta del gobierno fue ordenar la retoma militar del edificio sin negociar algún acuerdo. Si no cesa inmediatamente el fuego, hay una hecatombe. La gente está dispuesta a conversar, viene a traer un documento para conversarlo, pero no hay manera de hablarlo y de buscar una salida civilizada a esta situación mientras no haya cese inmediato del fuego. Lo que ocasionó que durante más de 27 horas se librara un enfrentamiento entre el ejército y el M-19, que dejó un saldo de más de 100 muertos, entre ellos 11 magistrados, 49 guerrilleros y 35 civiles, que en su mayoría fueron empleados del palacio. Pero además de los muertos, hubo otra situación que se prolongó por décadas, el de las desapariciones forzadas. Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 11 personas que salieron con vida del palacio fueron detenidas ilegalmente por agentes del Estado y luego desaparecieron sin dejar rastro alguno. Estas personas eran Irma Franco, Carlos Horacio Urán, Carlos Augusto Rodríguez, Bernardo Beltrán, David Suspes, Héctor Jaime Beltrán, Ana Rosa Castiblanco, Lucia Amparo Oviedo, Gloria Estela Lizarazo, Luz Mari Portela y Cristina del Pilar Guarín. Pero, ¿qué pasó con estas personas? ¿Por qué fueron detenidas y desaparecidas? ¿Dónde están sus restos? Bueno, pues estas son algunas de las preguntas que han atormentado a sus familiares, a la sociedad colombiana durante más de 35 años. Según las investigaciones realizadas por la Fiscalía, la Procuraduría, la Comisión de la Verdad y otras entidades, estas personas fueron víctimas de una operación ilegal y clandestina por parte de agentes del Estado, que en ese entonces las consideraron sospechosas de colaborar con el M-19 o de tener información valiosa sobre la toma. Lastimosamente, la mayoría de estos hechos fueron ocultados o negados por las autoridades militares, que alteraron las escenas de los crímenes, falsificaron los registros de ingreso y salida de las personas detenidas y obstruyeron la acción de la justicia. Sin embargo, hubo 11 personas desaparecidas que fueron reconocidas por la CID, donde las autoridades han logrado localizar y identificar a 6 de ellas, cuyos restos fueron hallados en una fosa común del cementerio del sur de Bogotá entre los años 2015 y 2016, así como otros restos fueron hallados en el cementerio Jardines de Paz de Bogotá en 2018. Aunque se desconoce aún el paradero de las víctimas restantes, también se ha buscado la justicia la sanción a los responsables de estos crímenes. Entre los implicados condenados por estos hechos se encuentran integrantes de altos cargos militares, aunque tiempo después la condena de algunos de estos actores fue anulada y fueron absueltos por falta de pruebas. En esto, lo que ocasiona es que aún queden muchos interrogantes sin resolver, muchos restos por encontrar y muchas sentencias por ejecutar. Este caso sigue siendo un desafío para la democracia, los derechos humanos y la paz en Colombia, y que sin duda dejan lloranzas por seguir encontrando justicia. Ahora en este momento le cedo la palabra a nuestro compañero Sergio, que también nos hablará de otros puntos a tocar en todas estas situaciones. Bueno, habiendo escuchado a nuestros compañeros, a partir de estos casos solamente nos queda reflexionar acerca de la historia de nuestra nación y además nos deja 2 grandes retos. El primero es no caer en la indiferencia. Hoy en día, a pesar de que existen tantos medios para difundir esta información, aún seguimos cayendo en esta trampa que nos hace mirar hacia otro lugar y hacer como si nada sucediera. Mientras que el segundo reto es seguir luchando por estos casos y por los muchos que aún se presentan. Aportar un grano de arena desde la academia, las calles o cualquier medio posible para mantener las exigencias vivas y vigentes. Con esto podríamos hacer que la justicia oiga las voces que ha ignorado por tanto tiempo. Finalmente esperamos que esto haya sido de provecho para los oyentes y que no olvidemos todo el trabajo que falta por hacer para llegar a los logros de la paz que tanto soñamos. Mil gracias a todos los que nos oyeron y esto fue el podcast Entre la Memoria y el Olvido, navegando por los casos de desaparición forzada en Bogotá y sus alrededores. Es inútil dejar de buscarlo. No podemos callar la verdad,
que nos digan a dónde los tienen y calmar nuestro llanto y dolor. Han pasado más de 30 años, me pregunto a dónde estarán. Yo le pido a la